Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce. ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. El día de hoy vamos a platicar, por supuesto, que de Timothée Chalamet, que me cae bien mal. Vamos a platicar sobre eso, sobre la muerte de la ópera y el ballet. Vamos a platicar también sobre los Óscares y algunas recomendaciones que tengan las personas que están aquí en nuestro panel. Y voy a presentar, tenemos un invitado muy especial. Es una persona que forma parte todavía de Permanencia Involuntaria, pero no había venido y regresa a su casa, Permanencia Involuntaria. No es Poke. Y ahorita lo vamos a presentar, pero primero, Carlos Andrés Mendiola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Faust? Yo muy contento, Faust, porque ya es el fin de semana más importante, bueno, el domingo más importante del año, se sabe, Faust, porque ya es el fin de semana del Oscar. ¿Cómo de que no? Es tu temporada de premios más importante, Carlos Andrés Mendiola. Ay, sí, es mi temporada favorita, Faust, la verdad. Ahora sí que se sabe. Sí, 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 y los del TEC lo saben, así les canta Carlos Andrés Mendiola. Todos lo saben. Sí, y después Carlos Andrés Mendiola hiberna un rato, todos los 6 meses restantes del año hasta que No, porque yo empiezo ya a pensar en cuáles van a ser las posibles nominadas del tú próximo año. tú como Jack Skellington, Exacto. No, ¿no? Faust, yo todo el año ya estoy pensando porque, por ejemplo, en Cannes, que pues llega mucho antes, bueno, si hay alguna película de Sundance que ya se estrenaron, que vaya a llegar el próximo año, o si hay alguna película por ahí de mayo, que tenemos el Festival de Cannes, pues que vaya a llegar también al Oscar, Faust. Hay que estar pendientísimos, que no se nos No, escape ninguna. no, espero que no. ¿Cómo de que no? Si Cannes es un súper indicador de las nominadas al Oscar, Faust. No, no, que no se nos escape ninguna, sí, espero que no se nos escape ninguna, eso dije. Ok, yo dije, ya Faust aquí echándole tierra al Festival de Cannes, ya va a decir que Exacto, ya no sirven de nada. exacto, ya no sirven de nada los festivales, se están muriendo. Y es Exacto. más, Björk, los festivales se están muriendo. Le vamos a preguntar a Björk en lugar de a Grok. Bueno, muy bien. Pues sí, ya vamos a ver qué tal, a ver qué ocurre en esta temporada de premios, a ver qué tal están los Óscares. A mí me gusta, pero sí, poca gente los ve, es real eso, es muy Pues sí, real, solo ¿no? vemos unos obsesionados que, pues sí, pero bueno. No, y más que el domingo que va a haber esto de las... Hay varias cosas, ¿no? Hay lo de las peleas estas de box con Sí, artistas y sí no es sé qué otra cosa. cierto. Ahorita checamos, alguien nos dirá también del público, si no ahorita lo revisamos nosotros. Isaac Montes, hola, ¿cómo estás? Fausto Ponce, ¿cómo se decía? Qué gusto verte en vivo. Gracias, Isaac. Gracias, gracias, gracias. Saludos a toda la gente que está con nosotros, les mandamos un abrazo, compartan la transmisión para que le llegue a más personas. Pueden apoyarnos con el sistema de estrellas en Facebook, pueden apoyarnos con el sistema de stickers ¿en dónde? En YouTube. Y también pueden apoyarnos en Patreon si quieren en alta fidelidad. Les voy a poner, hace mucho que no les pongo ese. Pues lo voy a poner, fíjense. También aquí en el Patreon de alta fidelidad, ahí nos pueden apoyar. Y también está bonito y síganos apoyando, que eso lo dejé de hacer. Dejé de hacer muchas cosas, Carlos Andrés Mentiola, ¿Por qué? pero ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Necesitamos hacer una todo, pasa todo. intervención? ¿Ya encargaste Ricardo, la tercera criatura? ya no, 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 todavía no, pero saludos a Ricardo Reyes, dice: "Para conmemorar las palabras de Chalamet, me puse a ver El bolero de Raquel. El lunes presentaron las peleas de la velada española", dice Ricardo Reyes. Saludos, Ricardo Reyes. Te mandamos un fuerte abrazo. Muy, muy fuerte abrazo. Y bueno, aquí está nuestro invitado, ahora sí, perdón, invitadazo, José Noé Mercado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido Faust? ¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto volvernos a encontrar y bueno, pues eso yo creo que es un mérito que le debemos reconocer a Timothée, ¿no? Que nos haya Sí, vuelto a poner aquí en la pantalla. gracias. No, pero además, no habíamos podido hablar con José Noé Mercado, pero ya está súper pro, se oye súper bien. No, no, o sea, yo hasta tenía el miedo, dije: "Híjole, a ver si no se nos corta la transmisión", porque la verdad es que, teníamos planeado hacer más cosas con José Noé una vez que llegó la pandemia, y de pronto no daba su conexión, y hicimos 3 intentos, y ya después, pues, perdimos comunicación y todo. No le Sí, digan a Poca esperemos con que él. ya ahora sí la conexión se sostenga a lo largo del No, programa y aquí estaremos no, claro. conversando. No, no, claro, se sostendrá. Y Dice yo Denis. coincido además con Carlos en que es una de las temporadas favoritas, ¿no? Para todos los Tú cinéfilos, también, claro. pero al mismo tiempo, entre noviembre y ya marzo, cuando termina esta euforia de cine, pues como que viene también el bajón, ¿no? De que ya todo se va terminando
y hay que reiniciar el año. Entonces, bueno, pues hay que lidiar también con eso. Sí, eso está, sí, tienes razón. Ahora, pues no me extraña de ti, de que te guste, porque finalmente, pues finalmente por algo estás aquí. Es decir, la gente que está aquí usualmente le suelen gustar esas cosas raras, Le estás diciendo que es de la esos. verdad. Ya se cortó, ¿se te cortó? Bueno, bueno. A ver, habla Carlos antes Mendiola. Yo estaba diciendo que le estás Ah, diciendo que es de esos. es de eso, sí, claro. Por supuesto, esos que les te gustan los premios, a mí también, sí. Y yo creo que Ah, además de todo, esta sesión que vamos a vivir el domingo, pues va a ser de las más vistas también justamente por esta polémica que hasta Ujú. parecería que fue a propósito, ¿no? Porque además ya es como muy típico que cada año hay una motivación de escándalo para estar como muy al pendiente, ¿no? Recordemos a Will Smith, recordemos, por ejemplo, lo que pasó también con Emilia Pérez el año pasado, Carla Sofía, ¿cómo con olvidarla? Carla Sofía, sí, que también se metió ahí al pleito con Timothée. Es que parece ser que hay ahora un poco la guerra sucia del Oscar. la guerra sucia de los Sí, sí, suena sí, porque todo es sí, como, ¿cómo le echamos un poquito de tierra al que va más arriba o a uno de los favoritos para mandar la atención quizás a otro que tenga sus posibilidades? sí, bueno, sí, totalmente. No se ayudaron los de Emilia Pérez, pero Emilia Pérez ya estaba marcada de inicio. Traía la flor de lis ahí en la película. O sea, tenía una marca de inicio que a nadie le estaba gustando. Y sí, Carlos Sofía, pues no ayudó. No, ella solita no Tampoco se... el direct tampoco el director. El No, pero director tampoco. un poquito más. Pero es que, por ejemplo, este año hasta Jessie Buckley, que ha ganado todo, ya le estaban echando tierra. Donde es como de, ay, ya, por favor. O sea, ya es como de, vamos a buscar un video que podamos sacar de contexto y entonces podemos decir, esta persona, en el caso de Jessie Buckley, odia a los gatos. ¿Qué tiene que ver si odiara a los gatos, que me parece que no los odia, pero si los odiara? ¿Qué tiene que ver con su actuación? Se Y ahorita desvía totalmente de la Sí, temática cinematográfica, de su actuación, de todo lo que rodea al cine estrictamente, ¿no? sí, pero ya claro. es Jessie Buckley, perdedora de hijos en la pantalla, pero odiadora de gatos en la vida real, parece ser, y pues ya. Y ahorita Pero no, co digo, no va a haber influido en nada, pero pues, y ahorita Carlos Andrés Méndez así: "Yo también odio a los gatos", así ya no, saca para todo. nada. Tengo mi gatita Solavino en casa de mi mamá, que es muy linda y me recibe y es muy consentida además. Y Ah, muy también bien. estamos viviendo eso, ¿no? Como la etapa de lo políticamente correcto. Entonces, si te sales un poquitito de lo que la sociedad aparentemente esperaría de ti, pues entonces se viene toda una santa inquisición en donde eres condenado y eres indeseable y nadie más quiere saber de ti, ¿no? La cancelación. Sí, pero ha cambiado un poco, ¿no? O sea, como que ahora hay gente que ya empieza a ponerse al tú por tú con lo de la cancelación y, pues sí, sí pienso así, que y como que ya empieza gracias a Trump eso, siento que eso fue gracias a Trump. O sea que la sí, como que, oye, yo no pienso así, tal cual. O sea, el hecho de que en Estados Unidos estén así las cosas, digo, entre otras muchas situaciones, pues, pero el hecho de que en Estados Unidos haya tanta polarización es porque a la gente, y eso lo dice Steven Pinker también, que es un psicólogo importante, la gente está ya muy cansada de las regulaciones del mundo woke en el que no podías decir nada y todo políticamente correcto, y de pronto entonces eso se rompe y la gente dice: "Tengo derecho también a decir lo que pienso". Y entonces, claro, te vas hacia el otro lado y se oyen unas barbaridades terribles, pero es parte es parte de estar queriendo contener el lenguaje y contener ciertas cosas que podrían ser equivocadas, ¿no? O sea, Y ciertas del cosas mundo culturales. belicoso que estamos Sí, viviendo todos, ¿no? Porque en realidad sí, esa sí. polarización se puede ver incluso en las artes, pero también lo podemos ver evidentemente en las cuestiones geopolíticas, en las cuestiones de gustos, de países, Sí. no sé, es Entonces, creo muy que sí, complejo. muy complejo, y siento que la polarización entonces ya no es así de unos cancelan a otros, o sea, sí, si te pasas de rosca, puede pasar, pero ya la gente empieza a, no sé, levantan la mano y dicen: "Yo por Israel, yo por Gaza", se empiezan a pelear, y ya es más difícil cancelar a unos a otros, porque entonces ya te das cuenta que hay casi un 50-50, hay 2 bandos que están como en igualdad de fuerza. Está Y como interesante decía eso. Carlos, como que lo que se vuelve más interesante es pegarle al que está arriba, o al que va Claro, adelante en alguna competencia, o en algún certamen, en alguna
apuesta, porque justamente como que todos los demás se lanzan también sobre eso, ¿no? Porque, Sí. muchas veces cuando alguien es radical, pero no tiene el peso suficiente o no tiene el arrastre, pues pasa inadvertido y a nadie le interesa, ¿no? Pero cuando es una figura, cuando es una estrella, pues entonces ahí sí viene toda la oleada de reacciones como lo hemos visto en estos días. Sí. Con Timothée Chalamet, que ya todo el mundo le echa tierra, por lo que sea. Bueno, voy a traer a Hasta por su novia o por el que dijo algo en el 2019, todo, se lo todo. merece, fíjense, Timothy, te lo mereces. No, que Pero mal ni me cae. siquiera vieron la entrevista de la polémica. Ese es el problema también. Pero no, porque finalmente, o sea, no, porque finalmente en esos segundos, pues le cayó mal a la gente. O sea, yo no he Bueno, visto sí, la entrevista, pero estaba la leyendo que sacaron de contexto. Digo, no se ayuda él solo. no la sacaron de contexto. No es cierto. O ¿Ya sea, viste la entrevista completa? no la sacaron de Entrevista. contexto. O sea, la entrevista completa puede denotar un proceso creativo padrísimo y una plática increíble entre estos 2 actores. Bueno, el segmento completo, dejémoslo ahí. Pero no, pero de pronto, a ver, esas palabras no está, ya es como Morena, o sea, no, es que nos sacaron de contexto, no, o sea, o como otros políticos, No, no, un o sea, poco. Pero le dieron él sí dijo lo que quiso hacer. interpretación Sí, más, peyorativa a lo que dijo, ¿no? Sí podríamos exacto. decir que fue arrogante, que fue frívolo, quizá que fue Sí, claro, Ofensivo. insensible, cae pero mal. algo de lo que dijo, que además de todo ya lo había venido diciendo desde 2019, pero que en ese momento nadie le hizo caso, Nadie lo peló, pues eso pasa ahora sí, luego. como está a punto de estar en la ceremonia y probablemente de ser premiado o no, pues eso sí fue lo que causó así como la detonación de todos estos comentarios, ¿no? Mira, voy a Es meter a un partidario de mi grupo anti-Chalamet. Daniel Villamil, que además para el caso igual y ¿cómo ya ni estás? influyó porque ya habían cerrado las Hola, hola. elecciones. Hola, Dani. ¿Cómo estás, Daniel Villamil? Aquí muy entretenido con ¿Verdad que que al sí? fin el mundo se ha unido y ha visto la verdad sobre Chalamet. O sea, eso es como, a ver, eso no importa el segmento, no importa si tú estuviste hablando de filosofía y tenías una interpretación muy tesis doctoral acerca del cine y la vida o acerca de lo que tú quieras. O sea, de pronto, ay, pues ya para qué yo no saldría en eso, porque pues para que se muera casi, casi. Ay, Pero uy, ya la regué y perdí 14 centavos. O sea, además le remata con algo ahí denostando todavía el arte de que gana poco, o sea, es poco lo que perdió. Vamos, eso denota muchas cosas y es un discurso ahí, pues no tan inconsciente, se le salió en ese momento y denota una personalidad que siempre la ha tenido. No quita que pueda ser buen actor o no, no quita que pueda ser maravilloso en otras cosas, ¿no? A mí me cae mal, pero bueno. Daniel Villamil, ¿tienes algo que decir sobre este muchacho? Sí, una parte es que sí, y lo hemos dicho muchas veces, que sí tiene como esta cara de cretino que siempre, ¿Verdad que sí? Yo digo que sí. creo que desde Lady Bird siempre he dicho que creo que esa es su verdadera personalidad, que se cree que es muy bueno, que, o sea, sí es muy buen actor, pero que él siempre se lo ha creído y sobre todo cuando empezó su campaña, yo diría desde finales de diciembre del año pasado, se puso todavía más insoportable porque supuestamente seguía en personaje Martin de Scorsese. Martin, Ujú. exactamente. Entonces era como, sí, porque él sigue en personaje, vean qué buen actor. Y como que en algún momento dijo, pues si ya creen que estoy en personaje, puedo ser yo. Y es lo que se ve en la entrevista, que él sí se ve que estaba como echando relajo y vean qué gracioso soy, y soy súper sofisticado, cuando pues en realidad no. Y aparte no le ayuda que sí, Matthew McConaughey está haciendo caras como pues yo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero ya para TikTok y todo, Reels y todo esto, lo editaron todavía un poquito más como para contraponer la cara de eres un sopenco, que insisto, sí la está haciendo McConaughey, pero no tan así, o sea, sí está ligeramente truqueada, pero insisto, el tipo sí es en varias entrevistas sí se ha visto siempre que es como de sangre un poquito pesada, eh, y pues ahorita, muy bien lo decía Carlos, ya cada vez parece que es búscale algo negro a todo, al que vaya de puntero para que pierda. Y es como, creo que ahorita que decías que sí se está como yendo hacia el otro espectro de lo woke, pues como ya no se puede cancelar, digamos, tan sencillo por una opinión, ahora encuéntrale varias cosillas para seguir, que siga ganando el que queremos que gane. Entonces,
sigue estando amañado, pero se está yendo cada vez más hacia lo dasal, este tipo Sí. de premios, cuando pues, antes no era. Antes era más bien vota por mí porque ve qué buena onda soy, qué agradable sujeto puedo llegar a ser. Y ahora es, no votes por esto porque es una persona horrenda y te voy a seguir enseñando cosas y cosas hasta que te convenza. Pero que además ya ahora le agregaron que el chef de Timothée Chalamet ya salió a decir que le preparaba sus 3 desayunos y entonces, digo, Y solamente se comía uno, ¿no? Qué malvado era. entonces, qué Ajá. malvado, digo, obviamente no estamos a favor de que desperdicie la comida, pero eso qué tiene que ver con cómo es como actor. Nada, Exacto. pero vamos a sacarle lo que se pueda para, pues, generar ahí, para echarle más. Sí, bueno, y luego no falta que ni Julio Iglesias. Así es. Exacto, Iglesias. Ni Julio Iglesias hacía eso. Así, ya es Julio Iglesias la libró, por cierto. No sé, bueno, ya eso es otro tema, pero bueno. Muy bien, a ver, antes de. Te iba a decir algo, Daniel Villamil, porque vi algo que seguramente, según yo te iba a gustar, o ibas a decir, yo también. O sea, te iba a decir algo, te iba a comentar algo que vi, que seguramente iba a ser de tu agrado, pero se me olvidó, fíjense. Mi TDA ya me jugó una mala pasada y se me olvidó. Entonces, porque quería seguir con algo antes de entrarle al tema de Timothée Chalamet, porque José Manuel Mercado no está aquí nada más para hablar mal de Timothy, sino para hablar mal de la ópera. No, no es cierto, no. Para No, que me funen ahora a mí. sí, porque José Manuel Mercado, ustedes sabrán saber que es crítico de ópera. Entonces, por eso lo traje aquí a este muchacho para hablar de eso. Pero quería hablar de otra cosa antes. Que se regrese. ¿Qué quería contarte, Daniel Villamil? ¿Qué vi? Que va a estar divertido. Maldición. Maldición, díganme, denme datos. Así. No sé, Pau, Pistas. ¿qué fue que Auxilio. viste en tu vida, tus criaturas, no sé? Help. I need somebody. No, no era de música, era que vi, que dije, Daniel Villamil. Ya me acordé de Daniel Villamil, sí. Sí, sí, sí. La entrevista de Memo Villegas y Jordi está buena. O sea, Memo dice Ya. muchas Sí, cosas padres, ¿va? Que sí, tú la viste también, Carlos Sánchez ya la Mendiola. vi. Sí, Sí, José Noé, digo, también puedes opinar. Lo que pasa es que sé que Daniel Villamil y a mí nos gusta mucho, bueno, también a Carlos Sánchez Mendiola, pero somos muy fans, Daniel Villamil y yo. ¿ustedes de Jordi? Yo de Memo Villegas. No, de Jordi no, pero me cae bien Jordi. Saludos a Jordi, que sí lo conozco. También me cae bien, Pero pero me cae muy me bien. cae bien, sí, me cae bien, güey, pero soy fan de Memo Villegas, que es un tipazo. Así, no sé, no lo conozco, pero espero que sea un tipazo. Pero está interesante lo que cuenta y se me hace un tipo me da gusto que le esté yendo bien, me gusta cómo hace su comedia. Ya tampoco lo quiero conocer personalmente, no vayan a sacar que también le hacen 5 desayunos y todos se los avienta al piso. No creo, porque hasta dijo que todavía tomaba el metro. No, pero ya está peligrosón él, ¿no? Pero él dijo que toma el metro, dijo que vaya. Sí, se va al pecero y la bajada es por atrás, Memo. Sí, que todas las semanas sigue usando el metro varias veces y que la gente sí lo reconoce, pero que es linda con él. Y qué buena onda. Sí. sí, Así la arrimó en el vagón ahí, Memo, el Metro Valderas, ahí todo no. apretado. Sí, y tomando su RTP ahí. Todavía hay espacio, Memo. Y ya ves que con tus anécdotas Tienen que caber dos filas de personas paradas ahí en los camiones, que así de, ya no cabemos nadie, no, tienen que caber dos ahí en medio, tú no inventes. Sí, sí, algo horrible. En fin, sí, Memo Villegas, salve, Dios lo guarde muchos años. Sí, que Muchos, estuvo muy muchos años. fuerte lo de su primera experiencia, por cierto, como actor. Lo contó, es cierto. Está bueno eso. ¿Qué tal? Sí, mira mi Jordi, cuando no le revelan algún crimen, ¿no? Le revelan otras cosas que son interesantes dentro del medio. Pero sí espero que nunca nos pase a nadie de nosotros. No se los deseo que de pronto te estén ahí confesando un delito y tú, ¿cómo que? ¡Órale! Padrísimo. ¿Cómo? Pues si estabas ¿pero te enamoraste? Eso te contesté, Jordi. No, saqué una. Ya, no vamos a decir nada más. Muy bien. Bueno, pues acuérdate de Pablo Neruda también, Fausto. Pablo Como Neruda, también sí. se animó a contar su violación ahí en sus biografía, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hay ese mundo de los hombres, ¿verdad? Cuando dicen del patriarcado y te encuentras con estas historias, dices, pues, ¿qué te digo? ¿No? Pues, sí, qué horror. Por eso no hay que conocer a los artistas. Tampoco a los gurús espirituales, fíjense.
tampoco es bueno conocerlos así en persona. Pero sí, bueno, fíjense, el tema de los gurús espirituales, que de pronto me he encontrado varios posts ahí, ¿no? De, es una la espiritualidad, es una farsa, no sé qué. No, no lo es. El tema es que uno siente que, con toda razón, que los gurús espirituales tienen que comportarse como predican y que tienen que ser las personas más congruentes del mundo. Y sí, tienen un peso ahí y deberían de ser mucho más congruentes, ¿no? Es muy difícil llegar a eso. Y hay momentos en los que seguramente en medio de todo su movimiento ellos no controlan muchas cosas como Osho. O sea, si tú lees a Osho y no sabes que hubo una cosa horrible con su secta y que casi casi estaban armados y que se pelearon casi con los locales, y casi una guerrilla, ¿no? O sea, si no sabes eso, pues tú lees a Osho y dices, wow, está increíble y está padrísimas sus enseñanzas, pero de pronto te encuentras este lado humano en el que pues, se le fue la onda y se desvirtuó todo. Y así te puede pasar con muchos. Entonces, creo que a veces uno idealiza. Y lo que creo que esto lo estoy diciendo por Timothée Chalamet. Siento que el tema de Timothée Chalamet viene porque tú sientes que esta persona, que es un artista, que además te puede caer mal, es un niño mimado y todo, o sea, pues tienes muchos puntos negativos en contra, pero sentirías que esta persona tendría que ser una persona sensible y tendría que ser un compa, ¿no? Y que el barrio te respalda y entonces todas las artes y venga y todos juntos, así como Guillermo del Toro y como otras personalidades en los medios, y resulta que no, que no es así y que pues tiene su garrita del mal. Pero ahí hay una cosa bien importante, que es lo que se platicaba con José Noé Mercado. José Noé Mercado, ¿qué está pasando con, cuál es el estado de la ópera y de los espectáculos que denominamos culturales, como por ejemplo el ballet o la danza contemporánea? Pues están pasando cosas muy interesantes que tienen que ver, Faust, con pues los cambios que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Con lo que se conoce como el cambio civilizatorio. De entrada, la ópera es un arte que tiene poco más de 400 años de existencia y evidentemente a lo largo de esos siglos, pues la sociedad ha cambiado en su creatividad, en sus valores, en sus apreciaciones del punto de vista musical, del canto, de los géneros, de los lenguajes que se utilizan, ¿no? Y entonces creo que lo que dijo Timothée Chalamet pues podrá sí haber sido envuelto en una actitud engreída o podrá haber sido quizá insensible, podrá haber sido irreverente incluso porque estaba en ese ambiente pues de camaradería con Matthew McConaughey, quien sabemos que es su amigo desde que pues estuvieron en Interestelar o probablemente incluso Desde que, antes, ¿no? desde que estaba así, como ese, ¿no? Como con el dedo hacia arriba, ¿no? El índice hacia Sí, arriba. Era la criatura. Así, desde que estaba así de chiquita. entonces podemos pensar que fue algo indolente si queremos juzgarlo un poco también, porque creo que eso también es algo que está ocurriendo con las redes sociales y con la sociedad contemporánea, que desde cierto banquillo nos ponemos a ver qué es lo que aparentemente está bien de las demás personas y a veces terminamos metiéndonos en cuestiones morales, en cuestiones personales, en cuestiones de su pareja, que quizá no sería así como materia principal de lo que se está discutiendo, de lo que se está hablando. Pero más allá de todo ese aspecto, lo que sí está ocurriendo en la ópera es que, y en otras manifestaciones clásicas como el ballet, pero como también el teatro y algunas otras exposiciones que normalmente se podrían considerar como cultura, es que están siendo cambiadas o están siendo modificadas por diferentes fenómenos que podemos apreciar en la sociedad. A partir de la pandemia surgieron muchos estudios justamente para tratar de analizar qué iba a ocurrir cuando las audiencias o cuando el público dejó de ir a los espacios públicos. Y eso nos trajo, pues aparentemente muchas sorpresas, aunque en realidad no son tan sorpresivas si vamos analizando cómo se ha ido desarrollando la historia del mundo. Por ejemplo, actualmente influye mucho lo que tiene que ver con una situación de guerra por la economía, cómo se va afectando y cómo puedes, pues, estar impedido para acceder a un espectáculo aparentemente cultural. También, por ejemplo, está la migración. Cómo están integrados los países que habitualmente consumían cierta cultura y que ahora, pues, tienen que recibir a otro tipo de etnias, a otro tipo de ciudadanos de otros países que traen, digamos que otras costumbres, que traen otros valores culturales y que se integran a un país que habitualmente podría tener una cultura que incluso pudiera ser centenaria o milenaria, ¿no? Eso también cambia. Luego también están los cambios generacionales. Por ejemplo, lo que está pasando en Europa
es que la sociedad se está envejeciendo. Prácticamente una quinta parte de la población tiene más de 65 años, que es el público que habitualmente iba a esos espectáculos, no solamente por gusto, sino porque podían pagar, por ejemplo, 300 €, ¿no? Que quizá es muy difícil que los pague gente que todavía está en una economía tratando de consolidarse en su juventud o en su adolescencia. Entonces, evidentemente, hubo mucho tiempo en el que se pensó que conforme se moría la gente o envejecía, pues venían las nuevas generaciones e iban a abrazar las mismas actividades, como la música clásica o como la ópera, pero estas investigaciones nos dicen que no necesariamente ha sido así. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, encontramos con que el concepto o la misma definición de cultura ha cambiado. Hace 30 años se podía decir que las actividades culturales incluían ópera, incluían ballet, incluían música sinfónica, asistencia a teatros, a museos, pero hoy esa, como pirámide, o para entender la cultura, más bien se ha hecho, un fenómeno horizontal y va incluyendo, por ejemplo, deportes, visitas a los zoológicos, videojuegos, pueden incluir estas famosas listening parties, ¿no? En donde la gente se reúne para escuchar un disco, generalmente de ídolos de la música, que, bueno, pues evidentemente hace que todo el espectáculo o el arte se vaya como diversificando. Entonces, los resultados es efectivamente que la gente está dejando de ir a los teatros y hay porcentajes así como muy claros. Pero no solo eso, sino que la gente está dejando de ir a consumir actividades en vivo. O sea, por ejemplo, en Berlín, hay una decidida renuencia a salir de tu casa, un 10% menos respecto de antes de la pandemia. ¿Por Okey. qué? Porque en tu casa tienes a tus redes sociales, a tus contactos, tienes la posibilidad de ver streaming, tienes Internet, tienes tu teléfono, tienes una enorme cantidad de distractores o de entretenimientos o incluso de productos artísticos que antes pues no tenías tan al alcance de la mano, ¿no? Y bueno, pues a esto hay que sumarle también que ha habido una serie de recortes presupuestales. En Alemania, por ejemplo, que es el país en donde más teatros hay más de 80 teatros, el 80% de su presupuesto viene del financiamiento público. Y en la medida en que las prioridades de un gobierno cambian, pues también va impactando a las actividades que tienen directamente una, un presupuesto determinado por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso habla muy bien de cómo la demografía y las circunstancias políticas y sociales han ido bajando las actividades y el consumo cultural. Y pasa algo muy curioso, que incluso tienes que buscar estrategias, como ahora surgieron también con Timothée Chalamet, con el famoso código Chalamet, en donde muchos teatros pusieron como códigos de descuento, para que pudieras ir al teatro. Hay algunas otras actividades que incluso llegan a ser gratuitas. Es decir, los mecanismos de captación de público son constantes en prácticamente todos los teatros, en las salas de concierto del mundo, precisamente porque se trata de llevar a las nuevas generaciones e interesarlas y que se identifiquen. Pero además, bueno, ya no quisiera, meterme demasiado en tecnicismos, pero, por ejemplo, buena parte del catálogo de la ópera, pues, en realidad estamos frente a temáticas que han sido cuestionadas o canceladas a lo largo del tiempo por los nuevos parámetros ideológicos o por las nuevas temáticas de valores de una sociedad. Por ejemplo, muchas de las óperas que conocemos y que disfrutamos altamente son profundamente misóginas, las mujeres terminan asesinadas, hay un machismo Ya, imperante. Entonces, claro. muchas generaciones jóvenes ya no se identifican necesariamente con eso. Pero fíjate, hay una cosa también, el lenguaje, a ver, el teatro también lleva muchos siglos y se ha transformado. O sea,
la forma en que montaban las obras en la antigua Grecia, pues no es igual, ni siquiera la que montaban, la forma en que los romanos montaban su teatro y así, ¿no? Y ni en el Renacimiento y todo. O sea, de hecho, para saber cómo se montaban las obras, pues habría, o sea, se hace hasta arqueología, tienes que recurrir a la arqueología para ver cómo podían hacer uso del teatro, de los espacios, ¿no? Y cómo eran los montajes. Digo, el teatro sobrevive porque los textos, finalmente, ¿no? Pero ha habido cambios en el lenguaje. Yo no sé cómo pasa en la ópera, seguramente también, pero yo me acuerdo haber ido a ver La hija de Rappaccini en ópera. No inventes, José Manuel Mercado. O sea, si yo puedo decir que sí estaba entrenado o sea, sí me habían llevado a ver Tú Lago de los Cisnes, alguna que otra de ballet, o sea, el Bolshoi, algo medio, o sea, sí estaba medio entrenadón. Y en la adolescencia me llevaron a ver La hija de Rappaccini, y sí fue así de Dios de mi vida, así, help me, o sea, help, Sí, help, o sea, es complicado, es pesado, o sea, porque entonces además sí, fíjate que es pasa algo, complicado. mencionaste una ópera que cae en lo que se conoce como el catálogo de ópera contemporánea. En pocas artes o en pocas actividades le apellidamos contemporáneo, y el contemporáneo es así como un poco, Faust, te vas a aguantar porque puede ser un lenguaje experimental, Sí, puede ser sí. un lenguaje de prueba, puede ser un lenguaje que se habla solamente entre músicos o entre gente con una capacidad técnica Saludos en a la gente de danza la contemporánea, que sí vas a ver, sí. es una sorpresa, que voy a ver, pues sí, te la aguantas, claro, claro. Sí, nadie va a ver fútbol contemporáneo, por ejemplo, ¿no? O no vas a ver una película contemporánea. Ves simple y sencillamente la actividad que está, como de por medio. Y tienes razón en eso, Faust, porque muchos teatros en la actualidad se están debatiendo entre ese repertorio clásico que ya no identifica mucho a las nuevas generaciones y nuevas propuestas. Particularmente hay algunas muy notorias, muy buenas, algunas estadounidenses que ponen sobre la escena lírica, sobre la escena musical a personajes como Steve Jobs, como Malcolm X, Andrés Oppenheimer, no sé, muchas figuras y que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista musical, pero que no necesariamente gusta al público tradicional que quiere seguir viendo traviatas, rigolettos, trovadores. Entonces, lo dice el director general del Met, Peter Gelf, que si tuvieran una fórmula exacta para calcular qué es lo que le va a interesar más al público, pues la harían y ya no habría ningún tipo de problema. Y por cierto que el Met está teniendo en la actualidad una asistencia del 72% de sus lugares ofertados, pero recabando o recaudando solamente el 64%, porque tienen que hacer ofertas Rega en los boletos, en los regalan, lugares, regalan. regalan, ¿sí? Y además de todo, bueno, pues han echado mano en los últimos 2 años de cerca de $70 millones de su fondo de emergencia, que solamente, es de 330, para seguir financiando esta actividad, que es maravillosa, sí, por supuesto, o sea, es encantador, el arte, operístico, y podemos encontrar manifestaciones en vivo y grandes cantantes y una depuración técnica, que creo que es lo que no dijo Chalamet. Chalamet no puso en duda el valor de estas artes, sino la importancia dentro de la sociedad contemporánea, y eso es lo que mucha gente no logró captar al solamente ver el fragmentito, ¿no? Eso es, creo que lo Y lo creo que quería también decir es que temía por el cine que exactamente. tuviera un futuro así. Eso todas las artes, o sea, vamos, o sea, todas las artes pasan por procesos de transformación, ¿no? O sea, en fin, eh, creo Y que si nos el tema ponemos es que la actitud. futuristas, si nos ponemos un poquito futuristas, perdón, Faust, que interrumpa, pues la tendencia ni siquiera sería mantenernos en teatros o en salas de concierto o en cines, sino más bien pensaría en algo así como en Oasis, en Ready Player One, en donde todo sea algo como más inmersivo y áptico, en donde estemos disfrutando de artes o de entretenimientos más a nivel incluso Sí, interno bueno, que ya en la vida cotidiana o real, ¿no? bueno, sí hay, desde hace muchos años, yo cuando estaba pequeño, gracias, bueno, mis papás, pero mi tío, o sea, uno de mis tíos, mi tío hermano, saludos a mi tío hermano, así que no me está viendo, pero saludos. Pero, o sea, gracias a él, o sea, sí fui y recorrí casi las exposiciones que había en la Ciudad de México, que había algo novedoso, me llevaba. Se lo agradezco con todo y que sí me aburría, ¿no? O sea, era así, bueno, ya vimos 2 cosas, ya vámonos.
pero se lo agradezco porque sí es una experiencia que no hubieras tenido, no, son cosas que a lo mejor no voluntariamente no vas y te tienen que llevar y lo agradeces. Y desde hace mucho tiempo, desde que estaba adolescente, decía: "Es que esto tiene que ser algo diferente", ¿no? Y entonces ya desde esa época, porque estamos hablando de los 90, pues vas sintiendo la necesidad de algo distinto. Entonces, Ujú. tu comentario tiene mucho sentido. Y yo últimamente, si tú ves, pues la mayoría de las, bueno, no la mayoría, pero hay muchas exposiciones que llegan y dicen, pues va a costar dinero, pero tiene que venir a ver la gente. Y empiezas a inventar, no sé, por ejemplo, Banksy, ¿no? Entonces tenemos este cuarto inmersivo y tenemos este mapa que va cambiando. Y La pues sí, es experiencia. que, pues es que así tiene que ser. La tecnología nos va llevando de la mano hacia otros lugares y tampoco podemos estar Por ejemplo, un cegados. dato interesante, Faust, que hice como comparativamente, es que uno de nuestros más grandes cantantes internacionales, un tenor que no diré su nombre para que no parezca que lo estoy quemando ni para que sea burla, pero busqué Quémalo, quémalo. sus streamings o sus seguidores a lo largo del mes y tiene 64 seguidores, Faust. Entonces, Oh, esa es la realidad y es uno de los más grandes cantantes de su generación, ¿no? Todavía está activo incluso. Mejor Y sí dile bueno, nombre y para que lo sigan más. y te pones a pensar que, por ejemplo, Peso Pluma, nos guste o no, que es el cantante más escuchado en la actualidad sí, mexicano, tiene 45 millones de seguidores en Spotify simplemente, ¿no? Y llegó a quiero tener decir 51. quiero decir que con Kin aquí, con mi hermano, estuvimos platicando de Natanael Cano cuando salió El Diablo, y la Ajá. gente no sabes cómo nos fuimos, dijimos: "Es que está increíble esto, seguramente va a ser la tendencia", y todos: "¿Qué te pasa?". Y nos insultaron horrible, y después llegó años después llegó Peso Pluma, Sí, y se vuelve una cosa, es un fenómeno, después sería para platicar de eso, porque también es un fenómeno interesante. Lo que tienen los corridos tumbados, sí, no canta mi Peso Pluma y tampoco el Nata, pero los guitarristas, o sea, eso suena increíble. sí, Y los siento instrumentistas. los instru sí, y siento que por lo menos el corrido tumbado y todo en producción, como Karim León y todo, tienen una onda diferente al regional mexicano y está un poco más sofisticado. Siento, porque además mi Karim León tiene ya una colaboración con The Warning, que esa super banda, me encanta esa banda. Y hay cosas que están cambiando en la escena y eso me gusta mucho. Por ejemplo, no sé si han escuchado Los Espantasuegras, que tocan como cumbia y todo, pero los invita Panteón Rococó a tocar con ellos y seguramente pueden estar perfectamente en un cartel del Vive Latino tocando cumbia y eso antes no se daba y me parece tal cual, como una reinvención del género interesante, a pesar de que lo que dicen son puras babosadas y están muy divertidos, pero el cantante, uno de ellos, y el Insulini, que lo pueden seguir en su Instagram, seguro mucha gente que está viéndonos lo conoce, pues es ingeniero y es súper culto mi Insulini, la verdad. Entonces, bueno, en fin, ¿Ustedes estamos, fueron, nada más esa pregunta, Faust, ustedes fueron el año pasado a funciones de ópera o de ballet? Porque mucha no, gente de la que dijo estar quemando a Timothée, pues en realidad no solo no van, sino que, por ejemplo, tampoco tienen ese bagaje que tú decías que tuviste, pues, en la infancia, Fausto, o sea, de que sepas nombrar compositores, títulos, cantantes, que sepas de qué va una obra. Y en realidad, pues, nos topamos con que mucha gente tampoco consume lo que está defendiendo, y que, por supuesto, me parece muy loable que se defienda, pero fue lo que dijo Timothée: "No quiero estar en una actividad que tenga que estar defendiendo, yo, asumiendo que uno debería interesarse por ellas", ¿no? yo lo ataqué por mamón, pero yo sí dije, sí, yo lo ataqué por mamón, porque es un Pero tú mamón. sabes y juzgas, porque caemos en el fenómeno de no Sí, sabemos, pero juzgamos. Sí, o sea, yo lo juzgué por mamón, dije: "Es un mamón", y tiene razón, o sea, sí es un arte minoritario y habría que ver cómo se está comportando. Seguramente cada vez lo ven menos personas. Lo dije en mi video, no sé si dije en mi video que seguramente lo ven cada vez más menos personas, pero sí dije que es un arte minoritario junto con el ballet, porque es cierto, y o que sea, hay siempre fue así, Faust, o sea, nunca tuvo la aspiración necesariamente de ser espectáculos de masa. Por ejemplo, la primera ópera que se compuso, o que se da por hecho que fue la primera, que es el Orfeo de Claudio Monteverdi, se estrenó en 1607 en una pequeña sala del Palacio Ducal de Mantua, y se habla de que asistieron 100 personas o máximo 200 y eran invitados obviamente del Vincenzo de Gonzaga, que era el patrocinador, y nunca se tuvo esa aspiración como, por ejemplo, quizá de presentarse en un estadio en donde haya 65,000 personas, como en el GNP, ¿no? Entonces, creo que también ahí, los artistas saben que se dedican a un arte
a un espectáculo mucho más reducido en cuanto a su alcance, en cuanto a su público, lo cual no demerita en nada lo valioso que llega a ser, ¿no? Pero No, evidentemente no se pueden comparar cifras o fenómenos pero de masas con ellos. tiene razón, o sea, en un punto tiene razón, o sea, no tiene razón en un punto, pero yo Faust, creo en otros ¿estás sí. diciendo lo que te estoy escuchando? O sea, el punto es que no lo dijo él, lo digo yo, pero sí tienes que mantener, o sea, son artes que tienes que mantener vivas a fuerza de subsidios, ¿no? O sea, el ballet también, el teatro incluso, que la va a ver más gente también, ¿no? Entonces, Me preguntabas, por ejemplo, Faust, ¿cómo funciona en México? El 90% de la actividad cultural en México está financiada, publicitada, difundida o de alguna manera intervenida por el Estado. ¿Qué claro, qué pasaría si quitamos ese subsidio? Acabaría, sí, y quizá no está bien que acabe, pero esa es la realidad, ¿no? claro, y el ballet también, o sea, hay compañías de danza que o la danza contemporánea, que creo que es más complicado ver danza contemporánea que ballet. Eh, no sé, hay falta mucho hacer, si en países del primer mundo esto está ocurriendo, pues aquí es mucho más notable, ¿no? Que ocurra y que pueda pasar, que puedan desaparecer. Insisto, yo lo juzgué por payaso, porque sí tenía una, o sea, tendría que haber sido más sensible, y fue así como de, yo no quiero estar en un arte que se está muriendo, como un chamaco baboso. Pero sí, efectivamente, Y pues, además hay que lo atacaron porque su mamá también, fue fue bailarina, bailarina, ¿no? igual que su hermana y todo. Y no, yo no estoy para defender a Timothée, pero creo que hablaba porque él Sobre todo llegó en a este ver las foro, dice. cosas, ¿no? Y llegó a decir que él quería, llegar a un público grande, quería trascender justamente no porque fuera mejor el cine que otras actividades, sino porque tiene un público cautivo más grande o más amplio, tiene una resonancia mayor. Y entonces Pero seguramente él veía a lo que se enfrentan muchos artistas independientes de ballet o de ópera, en donde incluso son mal pagados, no les pagan. Incluso eso se vio en la pandemia, que hubo, cantantes muy reconocidos como Jonas Kaufmann, uno de los más grandes tenores actuales alemán, que renunció ya a ir al Met de Nueva York por el trato que se le dio a sus músicos y a sus cantantes, que en las pandemias se les dejó de pagar, se les mandó a su casa y bueno, amén de otra serie de reestructuraciones financieras y administrativas, que bueno, pues nos hablan de que efectivamente hay una crisis no de valor, sino más bien de cómo se financia ese arte y de por qué tendríamos que estarlo financiando, ¿no? En claro. una situación compleja como la que vive, pues, prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tocabas un tema interesante, el tema de minoritario, o sea, el arte nunca fue para el pueblo. Y el arte que conocemos como clásico y todo esto, probablemente haya algunos autores que llegaron a muchísima gente en su momento, pero en general, pues o sea, se hace y vivía en círculos de gente refinada y era alta cultura, o sea, tenías que acceder a eso. Y creo que viene, estoy teorizando ahí hacia la ligera, fíjense, pero creo que viene del concepto griego, sí, o sea, finalmente la influencia griega es la gente que noble, o los ciudadanos de Grecia tenían que ser cultos. O sea, ¿por qué? Porque eras noble. Entonces tú como noble tenías que saber utilizar el arado. A lo mejor no lo necesitabas en tu día a día, pero era como una especie, pues tenías que, ahora sí que ser, enaltecer ciertos valores y saber usar ciertas herramientas porque eras noble. No lo hacías por necesidad, no eras un campesino, pero siendo noble tenías que saber hacer ciertas cosas. Obviamente no es que saliera, o sea, si les pones a sembrar, a lo mejor a los nobles pues no daban una, pero sí para exhibiciones o para ciertas cosas había cierta habilidad, o sea, había Había un cierta, concepto, no sé si te acuerdas, Faust, Carlos, Daniel, que se llamaba la paideia, la que era paideia, claro, justamente una sensibilidad entre el conocimiento, entre lo civilizatorio y lo espiritual, ¿no? Como cierta sensibilidad también exacto, para tener una educación interior, un, y a un- todos quienes no lo tenían les llamaban bárbaros. O exacto, sea, y así fueran de regiones que tuvieran desarrollo económico o desarrollo, pues, urbano, pero si no tenían esas características de conocimiento que tenían los griegos, pues, eran que era, considerados así. y era se llama también, o sea, el arete era la virtud, o sea, tenías que ser virtuoso como noble, porque tenías que Ujú. tener el dinero, eras un ciudadano y tenías que saber hacerlo.
por algo estabas en la top de la pirámide. Entonces eso es muy interesante y está en el país Tenías de que ella de saber Gurren hacer Jagger. cosas y no usar pantalones, porque eso era también de bárbaros. Sí, exacto, exactamente. Y Oye, ahora, justamente, entonces lo que estás diciendo, eso está interesante, obviamente, pues la gente del pueblo, pues no iba a ver a Beethoven, no iba a ver a Mozart, y son los compositores que tenemos ahora. Entonces, cuando viene la revolución industrial, entonces a partir de eso empieza a surgir la cultura popular y se vuelve otro tipo de fenómeno, ¿no? Antes pues tenías otro tipo de cultura popular, pero ya tienes una industria de entretenimiento, empieza a tener una industria de entretenimiento que genera dinero, que llega a muchísima gente. Y entonces, ahora sí que lo que se conoce como alta cultura, pues sigue ahí, pero sigue siendo minoritario. Lo que pasa es que ahora creo que el contraste es mucho, sobre todo en una sociedad que ya no valora esa alta cultura, porque como dijo Alessandro Barico, llegaron los bárbaros, José Manuel Mercado. Sí, es cierto. Y además, antes tenías como canales de control o de distribución de esa cultura. Pero hoy en día no controlas que la gente puede estar viendo en YouTube y cultivándose de un arte que quizá no es el que priva en tu país o en tu generación, o que puedes tener acceso quizá a la música por otros mecanismos, como incluso TikTok, ¿no? En donde, pues, si triunfas ahí, pues, te vuelves viral y ya no necesitas quizá ir a un conservatorio a estudiar como debería. Pero esas funas y esos pleitos siempre han existido, incluso dentro de la alta cultura. Hay quienes son todavía más altos en cuanto a cultura y ven en menos a compositores o artistas que se trataron de dirigir como más al pueblo u ofrecer manifestaciones un poco más accesibles en términos, por ejemplo, de la comedia, porque siempre, por ejemplo, en los términos clásicos, era mucho más alto la tragedia o la lírica que, por ejemplo, el andar haciendo reír al público, ¿no? Qué vulgar, qué corriente hacer eso. Y entonces, pues, todo Sí, eso ha ido cambiando, la sociedad tenemos, se ha ido modificando, ¿no? tenemos 3 lancheros bien picudos, 3 nacos conquistan Las Vegas. Sí, sí. Tuntún, un grande. Tun, tun. Y tenemos estos fenómenos también que son culturales, en donde necesitamos, quizá también como sociedad que hemos aprendido y que pues, poseemos ciertos valores, de criticar al otro. Como por ejemplo también ocurrió ahora en el Super Bowl, en el show del medio tiempo, de criticar a Bad Bunny, que porque no se le entendía, que si porque cómo se viste, que porque si su música es vulgar. O sea, Sí es vulgar, o sea, no soy fan de Bad Bunny, pero creo que el tipo entendió muy bien el momento político, creo que lo supo usar, y creo que era importante que él diera voz y que él estuviera ahí en ese momento, y creo que fue algo importante y fue un acto interesante. Y todo el mundo se pone: "No, no me representa", pues a lo mejor no, pero sí tiene una importancia. sí, pero siempre es una manifestación que tiene que ver más con nosotros como seres humanos que con el género, porque incluso ha habido géneros clásicos que también han sido tildados de obscenos, de despertar el erotismo, ¿no? Y a pesar de que fueran pequeñas danzas, minuetos, pero el verse de frente y el darse la mano, pues en algún momento también llegó a escandalizar, ¿no? Y hay obras que también, pues, tienen ese contenido pues, que podríamos, juzgar mundano, como por ejemplo, Carmina Burana, que no es una ópera, sino una cantata, pues, en realidad son cantos, bastante terrenales, cantos a las pasiones, al sexo, al alcohol, que tuvieron algunos monjes llamados goliardos, y que, bueno, pues, fueron el escándalo de su época, eran los Bad Bunnies también de su momento, porque así somos los seres humanos, ¿no? O sea, tenemos una serie de pasiones que quizá no las presentamos de primera instancia, pero pues que también nos alimentan. Las fiestas dionisíacas, en donde se adoraba a Dioniso, justamente era para romper los límites de la razón y de los comportamientos sociales más educados, ¿no? ¿Y para qué? Pues para reafirmar la fertilidad y seguirnos reproduciendo y mantener este show que se llama la vida, ¿no? Muy bonito, eso me gustó. Vamos a cerrar este segmento con esa frase y pasaremos al final, porque ya nos colgamos, pero pasaremos al final, en donde cada miembro de este equipo, de este panel, fíjense, nos va a decir alguna recomendación. Y bueno, Carlos Andrés Mendiola, obviamente tú me tienes que decir una recomendación rápida y qué esperas de los premios del Oscar. O sea, son 2 cosas para que la gente que te ve y te sigue se vaya
sintiendo que les dijiste alguna de tus pasiones, algo sobre tus pasiones, que son los premios de cada temporada. Sí lo son, sí lo son. Pues muy rápidas recomendaciones para que completen películas que quizás no hayan visto, pero que tienen alguna nominación al Oscar. Pueden ver Si pudiera te patearía, que está en cines, que es la película por la que está nominada Rose Byrne y que tiene una propuesta interesante con el lenguaje audiovisual. O pueden ver en Prime Video Blue Moon, que tiene también un par de nominaciones a Mejor Actor y Mejor Guión Original, si no me falla. Bueno, una de las categorías de guión. Desde luego, pues no se pierdan el premio Oscar este domingo. A partir de las 7 de la noche debe de empezar por ahí la alfombra roja. ¿Y qué espero de esta ceremonia? Sorpresas, esperamos sorpresas porque ha sido una temporada que si bien tiene por ahí algunas categorías pues bastante seguras como mejor película animada o pensaría también en mejor director, pues hay muchas otras categorías como mejor actor, desde luego, con Timothée Chalamet, que a ver qué pasa, o también mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, y algunas otras que pues pueden darnos sorpresas interesantes. Y tengan en cuenta que si Timothée Chalamet no gana, no va a ser por lo de la ópera. Eso también va a ser importante porque ya habían cerrado las votaciones cuando salió todo este relajito. Tú lo adoras a Timothée Chalamet. Está bien. No, Este no, panel es diverso. no, yo lo adoro, pero me da mucha risa que la gente luego opina y digo, pero si ni vieron la entrevista, pero aquí están hablando, pero si no, o sea, no ganó ningún premio de la gente que realmente vota para el Oscar. Los premios que ganó son los premios de los críticos que votan periodistas. Los periodistas no votan ni en el BAFTA ni en el premio Actor. Entonces, pues, conozcamos un poco más porque está muy fácil hablar sin saber. Pues sí, Carlos Andrés Mendiola, pero Timothée Chalamet. Así. No, Lugares abajo. no estoy defendiendo a Timothée Chalamet, pero mejor estemos un poquito más enterados. Ya si el hombre no es el más simpático, pues eso es otra historia, estoy de acuerdo. No, lo odio. Sí, no sé por qué. Me genera, o sea, me cae muy mal y sobre todo después de lo de Woody Allen, así que dijo, yo no trabajaría con Woody Allen, no me hubiera deseado no trabajar. Ay, no inventes. O sea, es Woody Allen también. O sea, Woody Allen puede ser cualquier cosa, pero no una estrella de porno, como diría el abuelo Simpson. No, pero además, un año antes decidiste trabajar con Woody Allen porque era Woody Allen. Claro, pues sí, por eso me cae mal. Y ves, y después ella, no sé, me cae pésimo. Sí, sigan a Carlos Andrés Mendiola en Carlos A. Mendiola, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Síganlo, por favor, para sus recomendaciones y los otros proyectos que tiene. Y muchísimas gracias, Carlos Andrés Mendiola. Gracias a ti. Danielito Villamil, cuéntanos con qué te despides y también si quieres hablar algo del Oscar, está perfectísimo. De los Óscares, quiero que gane Sinners, quiero que gane Fórmula 1 y siempre se me olvida la película de Elle Fanning y Stellan Skarsgård, pero que ellos también ganen. Eso es lo que yo espero. No se te oyó, Carlos Andrés Mendiola, como que tu micro se apaga cuando hablamos a alguien más. Valor sentimental. Que ya está en Prime Video, por cierto. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Véanla, Eso me encanta, porque que llega muy todo bueno. ya, todo llega muy rápido. Y antes era como de, uy, a ver cuándo llegan. ¿No? Y eso, ahora eso está genial. No encuentro tu súper, pero sigan a Daniel Villamil en @DanWokie. Wokie, o sea, WOKIE, como Chewbacca. Síganlo. Y tiene unas fotos interesantes. Siempre me gustan las fotos de los muñecos que saca. Ahora no las bajé para ponerlas aquí, pero ya el siguiente programa lo hago para platicar a gusto sobre eso. Gracias, Danielito. Mil gracias. Oye, pero no, recomendación, ¿no? ¿Alguna serie sí, o algo? Hoppers, que es lo más reciente de Pixar. Es la película menos Pixar, lo cual es bueno después de todo lo que han hecho últimamente. Es una cosa extraña porque sí tiene algo de Avatar, tiene algo del live action del Libro de la Selva y de El Oso Yogi. Pero al final de cuentas es bueno volver a ver a Pixar arriesgándose. No es tan redonda la película, pero sí tiene grandes momentos que sí conmueven, siguen teniendo el poder de con 2, 3 escenas hacer como que se te apachurra un poquito el corazón, pero también tiene la emoción de aventura. Entonces pudieron haber pulido un poquito más el guión, pareciera que era como si no la sacas rápido ya no la vamos a poder sacar, entonces ya como caiga.
pero insisto, aunque no es de lo mejor de Pixar, sí se agradece mucho volver a ver ese Pixar que se arriesgaba y no la secuela de la secuela de la secuela, que aparte el tráiler que vi ahora de Toy Story 5 menos se me antoja, pero a ver qué tal. Muy bien, gracias Danielito Villamil. Sí, nada, Daniel Villamil en @danwoki, WKIW, Instagram y Twitter. José Manuel Mercado, una recomendación para despedir este programa. Pues a mí me gustaría recomendar una película que se quedó fuera, no solamente de los Óscares, sino en general, pues de las consideraciones del amplio público, ya que estábamos hablando del arte reducido, que es la película Alfa de la directora francesa Julia Ducournau, que, bueno, pues conocimos por Voraz y por Titane, pero es una película que me llamó mucho la atención porque se empieza a desatar una especie como de pandemia a raíz justamente de que una niña, Alfa, que tiene 13 años, pues es tatuada contra su voluntad en una fiesta en donde había bastantes excesos, pero a partir de eso se va desatando justamente una pandemia que también nos muestra cómo puede ser la sociedad para rechazar a los demás y además es body horror auténtico y bueno, pues todo esto se va desencadenando en un apocalipsis bastante atractivo, porque aquí, por ejemplo, no se convierten en zombies o no se convierten, sino más bien se convierten en una especie como de mármol, las personas, y entonces eso le da una belleza y una plasticidad muy, muy atractiva. Se las recomiendo, esta de Alfa de Julia Ducournau. Y bueno, pues en los Óscares a mí me gustaría que ganara Bugonia, justamente porque lo que muestra es cómo podemos llegar a tener una caja de resonancia a nuestro alrededor que nos autorreafirma constantemente nuestras teorías, por más locas que estén, y que a veces tienen razón, ¿no? Y creo que refleja muy bien los tiempos que estamos viviendo. Y pues ojalá gane Timothée Chalamet para que sigamos hablando de esta discusión de ópera y de ballet, que bueno, pues seguramente se va a enriquecer si Timothée gana. Pues muchísimas gracias, José Noé Mercado. Sigan a José Noé Mercado en @Jonomerc en Twitter e Instagram. Y bueno, en más lugares lo pueden seguir como Jonomerc. Pero esa es la que yo tengo, José Noé Mercado. Sí, no sé si quieres decirlo. Sí, así esas dos, ¿no? Sí. Sigan a José Noé Mercado ahí. Muchísimas gracias, José Noé Mercado. Y yo, fíjense que les quiero comentar que vi una nueva serie en HBO, una serie de comedia con Steve Carell que se llama Rooster, de los escritores de Ted Lasso. No sé, de Scrubs y Ted Lasso, que además me encanta. Scrubs tiene su onda, tiene mucha alma, la verdad. Estoy sincero, estoy muy emocionado con la última etapa de Scrubs, que lleva como 3 capítulos, y es la parte cómica de un hospital, en contraposición con The Pitt, que es un dramón terrible, pero también mi serie favorita, una chulada de Pitt. Lo que hace novedoso es, creo que la forma de presentarnos la acción, ¿no? Que de pronto parece que vas en primera persona y vas siguiendo a los doctores, que sí cortan, pero de pronto parece, hay secuencias muy largas. 1, 2, que se entrelazan, ¿no? Y se van juntando, te vas juntando con otros casos. Eso es genial. Luego también que el hecho de que son, pues todo el turno de las 12 horas, que están ahí todos los doctores, eso también está interesante. Además que los personajes creo que sí tienen mucha sustancia y te caen increíbles, pero es mi drama favorito de doctores hasta ahora. Y bueno, perdón, me regreso. The Rooster, entonces, en HBO tiene 2 episodios ahorita, con Steve Carell. Es un escritor que de pronto lo invitan a una universidad y pues descubre que lo que está escribiendo es políticamente incorrecto y todos los estudiantes lo cuestionan. La forma de ver el mundo pues no tiene nada que ver con lo moderno, pero sí se pasa, o sea, también es vamos, es como es comedia, o sea, sí escribe, pues sí se siente medio misógino, ya ni siquiera como para llevar a una discusión. O sea, por ejemplo, llega con los estudiantes y le empiezan a decir que qué onda con su novela, que el personaje femenino siempre la abuela es un objeto sexual para él. Y dice, no, pues es inteligente y es súper. Se nos fue Faust. Sí, ya vi. ¿Ya regresé? Faust, estás ahí. ¿Ya regresé? Fantasma. Se fue la conexión, pero regresé ya. Ya te vemos. Justo los dioses del internet me estaban diciendo que qué onda. Era Bueno, por y entonces mal de las nuevas generaciones. Exacto, y entonces dice él, no, pues si mi personaje es súper valiente y es pues es inteligente y todo. Y alguien le dice, sí, pero pues también cuando salva a tal persona, a tal personaje, o cuando se pone ruda y toma una pistola y empieza a dispararle a los malos, sale en bikini. Y entonces el otro así de,
pues sí, pero ¿qué tiene de malo eso? Y como que no entiende. Entonces sí, o sea, vamos, su forma de ver el mundo sí es muy anticuada. Obviamente es una comedia, entonces está exagerado para que te rías. Tiene otros dramas por ahí, tiene una hija que está en un problema matrimonial y él es muy old fashion, es muy ansioso, es como, de pronto tiene rasgos ahí de un personaje de Woody Allen, pero la comedia es un poquito más, digamos, más disparatada. Pues sí, donde Ted Lasso y Scrubs es un poco más ácida, es un poco más delirante, pero esta serie de Rooster aún no sé qué tal vaya a estar al final, porque se siente, ¿cómo puedo decirlo? Un poquito, no deslactosada, pero de pronto está raro agarrarle la onda. O sea, entonces no puedo decir que es la mejor comedia, está interesante, le voy a dar tiempo, pero bueno, ahí está Rooster, digamos, si quieren ver algo diferente, pueden echarle un ojo, darle una oportunidad, por lo menos los 2 primeros capítulos y a ver qué deciden. Muchachos, muchísimas gracias. José Noé, Carlos No, Santillana, gracias, Faust. Un gusto. Gracias a ti, Faust. Daniel Villamil, y estaremos invitando de manera recurrente a José Noé Mercado. No le digan a Poke, porque si no se pone celoso. Pero, Somos la vieja generación. Sí, creo que hay una generación anterior que se me olvida, o sea, de pronto me acuerdo y digo, ay, mira, también formaron parte en algún momento del proyecto. Pero bueno, esa generación más antigua creo que ya no tiene ganas de regresar nunca. Pero bueno, gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros, les mandamos un súper abrazo y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Ni leímos, no, espérense, pero comerciales. No leímos comentarios, pero bueno, rápidamente. Puro Gracias fan a gracias a Cristina Padilla. Gracias. Ay, no, ¿a quién? ¿Ana qué? Ay, no alcanzo a ver. A ver, voy a poner más mi brillo en la pantalla. De la Raponce, Ana 1976. de la Raponce, exactamente, 1976. Saludos. No es pariente mío, si alguien lo estaba pensando. Es tu prima. Y saludos a Ricardo Reyes. No hay Pimos Ponce, no conozco. Es una cosa muy rara, es una historia para otro momento. Y Croesan, saludos. Saludos, y el Dire Luis también, un abrazote. Y a Jesús García, Cristina Padilla, a Xochitl Patricia Carter, a Isaac también. Ricardo Reyes, como siempre, también un gustazo. Y bueno, gracias a todos los demás y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Hasta luego.